Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. En este video yo quisiera tocar un tema que, aunque es bastante elemental y básico, es de suma importancia, pues, estimados amigos. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Acá la Watchtower dice a la derecha: Jesucristo es el rey ideal. La única persona en la historia que encaja con esa descripción es Jesucristo. De hecho, un ángel le anunció a su madre, Mira o María: Dios le dará el trono de David, su padre. Su reino no tendrá fin. Ahora dice la Watchtower: Jesús nunca gobernó mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, va a gobernar a la humanidad desde el cielo como rey del reino de Dios. ¿Por qué es el rey ideal? Veamos lo que hizo cuando vivió en la tierra. Aquí hay varias falacias. La única persona en la historia que encaja con esa descripción es Jesucristo. ¿De acuerdo? Y dice: de hecho, un ángel le anunció a su madre María: Dios le dará el trono de David, su padre. Su reino no tendrá fin. Vean ustedes que le dará el trono de David, su padre. Y la Watchtower razona de manera engañosa, de manera fraudulenta. Jesús nunca gobernó mientras estuvo en la tierra. Sin embargo, va a gobernar a la humanidad desde el cielo como rey del reino de Dios. Acá hay una falacia enorme. Es cierto que Jesús nunca gobernó mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué no reinó? ¿Acaso porque su reino iba a ser en el cielo? Es que la Watchtower piensa que la única posibilidad es que Jesús reine desde el cielo como rey porque mientras estuvo en la tierra no reinó. Él había aclarado muchas veces que todavía su tiempo no había llegado, ¿no? Y que él primero tenía que ir al cielo a recibir un reino y volver. Él vino a anunciar el Evangelio. Él vino a invitar a las personas a creer en su Evangelio. De modo que cuando él regresara por segunda vez a reinar entre los hombres, los que hubieran creído en este mensaje antes de su retorno, podrían ser parte de su reino en la tierra. Eso es clarísimo. El hecho, pues, que Jesús no haya reinado en la tierra en esos 3 años y medio es porque Él vino primero a llamar a la gente al arrepentimiento, a anunciar las buenas noticias del reino, y para aquellos que creyeran en el Evangelio serían salvos, y salvación es ingresar en el reino con vida eterna en la tierra. Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Les a la Watchtower muy difícil entender esto? Es que el trono de David ha sido trasladado al cielo el año 1914, como dice la Watchtower. Es el trono de David, un trono material, también material en el cielo, ese mismo trono que seguramente era de una madera muy fina, o qué sé yo. Está ese trono en el cielo, ese mismo trono, el trono de David. En el cielo hay un trono hecho de una madera muy fina. ¿Hay en el cielo tronos de madera o de cualquier metal? Esta es una pregunta que uno se hace. Pero el trono de David ha sido para la Watchtower supuestamente trasladado al cielo para que Jesús se siente en el trono de David. Y esto me parece a mí una broma pesada, ¿no? Decir que el trono de David ha sido pues prácticamente trasladado al cielo para que se siente el heredero de este trono, que es Jesucristo. Pero ya no es Jesucristo que se ha sentado, puesto que para la Watchtower Jesucristo era el hombre. Pero una vez que sube al cielo, regresa al cielo, retoma, dice la Watchtower, su condición de ángel o arcángel, en este caso Miguel. Y Miguel no es un hombre, y no es alguien que tenga la posibilidad de tener una sangre real, una sangre noble, ¿no? La Biblia nos dice claramente que un heredero de David se sentaría en su trono, un varón se sentaría en su trono, y que sería alguien salido de sus lomos, de su propia carne. Hechos 2, 29 y 30.
Y esta es una cosa muy elemental, estimados amigos, que cómo es posible que más de 8 millones de testigos de Jehová hayan perdido la visión, el entendimiento bíblico, ¿no?, de que el reino de David será restaurado. Lo dicen las Escrituras, la restauración del reino. ¿Dónde se va a restaurar? En el sitio donde estuvo antes. ¿Dónde estuvo antes? En Jerusalén. David reinó la mayor parte de su reinado en Jerusalén y así sus sucesores. Y si se restaura este reino, tendría que restaurarse no solamente en el mismo lugar, sino con el mismo trono, el trono de David, el mismo trono que va pasando de generación en generación. Pero resulta que milagrosamente este trono parece que se ha convertido en un trono invisible, inmaterial, donde ya no se sienta un descendiente real de David, sino se sienta el arcángel Miguel. Y esto no tiene, pues, perdón de Dios, esta enseñanza de la Watchtower, que es totalmente ir en contra de las Escrituras. Y decir, pues, que Jesús nunca gobernó mientras estaba en la tierra, o estuvo en la tierra, y por lo tanto no queda otra alternativa que esperar que reine desde los cielos, es un engaño, puesto que solamente podrá reinar cuando regrese. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Tiene que regresar, sentarse en su trono de gloria. Y Hechos dice 2, en Hechos 3, 19 al 21, dice que el cielo lo retiene hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y una de las cosas que se ha restaurado es el reino de David. Restaurar significa llevar a algo a su situación original, ¿no? O, digamos, un reino restaurado es un gobierno que se reinicia en el mismo lugar donde se terminó, ¿no es cierto?, para volver a empezar. Y en este caso, el reino de David era un reino que estaba localizado en Israel, su sede era Jerusalén, él reinó prácticamente todo su periodo de rey allí, una parte de Hebrón, pero sus sucesores también siguieron esa misma costumbre de reinar desde Jerusalén, hasta que Sedequías se portó tan mal este rey que tuvo que ser destituido, sus hijos asesinados, ser llevado al destierro, y ahí quedó sin reino el, el, la nación israelita. Pero Dios había prometido a David que no le faltaría varón que sentase sobre su trono, y vendrá aquel cuyo es el derecho, y a él se lo entregaré, el trono, la tiara, la corona. Eso dice Ezequiel 21. Entonces, no hay forma de que reine Jesús desde el cielo. Es mentira, es un engaño. El hecho de que no reinó mientras estuvo en la tierra era porque no era el momento, no porque no era el lugar, sino no era el momento. Y esto debe entenderlo bien los testigos de Jehová, pues. No nos dejemos engañar con este cuento de un reino celestial de un arcángel llamado Miguel. Bueno amigos, gracias y hasta la próxima.